Bueno, estamos de regreso nuevamente aquí en nuestro programa Energía, Combustibles y más. Ahora vamos con Luis, que tiene unas noticias interesantes sobre el sector de los combustibles. Adelante, Luis. Bueno, así es. Vamos a hablar sobre los precios congelados de los combustibles, cual es bastante beneficioso para el bolsillo de los dominicanos. Bien, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES informó que para mantenerlo congelado de esta manera, la última semana, que va del 17 al 23 de julio, asumió compromisos con los importadores por más de 400 millones de pesos. ¿Ok? Sepamos esto, pueblo dominicano, para mantenerlo así, se generó una deuda de 400 millones de pesos solamente por esa semana. Asimismo, en cuanto a los precios internacionales del petróleo, ha habido una leve mejoría porque estamos promediando ahora mismo los $74 por el precio del barril WTI que se usamos de referencia en nuestra fórmula. $74, esto es un alivio porque estábamos hablando la semana anterior de un promedio de $74.56 y bajamos un poco. Y estábamos incluso más altos semanas atrás, cuando tuvimos picos de hasta $76 el precio del barril. O sea, esto es algo muy bueno. Y esto surge como bien estuvo desarrollando Miguel, después de la reunión de la OPEP, donde Arabia Saudí y Emiratos Árabes decidieron aumentar su producción más de 400,000 barriles diarios. Esto fue bastante bueno. Sin embargo, al mismo tiempo se ha estimado una demanda mayor de consumo por la recuperación de las economías mundiales, eso es por un lado, sí, sobre todo por el verano. Esto históricamente el verano siempre es el momento pues, más alto en cuanto a la cotización del barril del petróleo, porque Estados Unidos demanda demasiado combustible. Eso impide pues que baje aún más los precios de barril de petróleo, el momento en el que está. Con la intervención del gobierno de asumir esos 400 millones de deuda con los importadores, se ha evitado que los combustibles suban de la siguiente manera. El GLP, si no hubiera sido por eso, hubiera aumentado 21 pesos. La gasolina premium, si no hubiera sido por esto, hubiera aumentado 15 pesos. La gasolina regular hubiera aumentado 21 pesos. El gasoil regular y como el óptimo, 12 pesos, que ahí es lo más fuerte, porque el gasoil regular es lo más usado en la parte de transporte de carga y la parte industrial. Hemos sacado al día de hoy un comparativo de ciertos países, del precio de los combustibles en ciertos países, para que nosotros nos ubiquemos y podamos entender si qué tan bien o qué tan mal estamos. Recordemos, en República Dominicana, si sacamos el promedio de la gasolina premium y la gasolina regular, estamos hablando de que es 247 pesos con 7 centavos que cuesta el galón de gasolina, como promedio, 247. Entonces veamos los demás países como promedio. Los Estados Unidos está por debajo, está en 192 pesos. Puerto Rico está en 188 pesos, pero ahora vienen los que están más altos. Jamaica, que es de la zona, está en 265 pesos, más alto. Cuba está en 254 pesos, más alto. Si queremos ver cómo está Europa, digamos, hablando de los países para nosotros referencia normalmente, que son España, Francia, Alemania, Italia, es que en España el galón promedio de gasolina está en 350 pesos, 350 pesos. En Francia está en 423 pesos con 70 centavos. En Alemania está en 390 pesos. En Italia en 418 pesos. Esto, señores, tenemos que estar muy conscientes de que estos países tienen muchos años trabajando en alternativas de generación de electricidad, de fuentes de energía para su industria y sobre todo de movilidad, muchos años. Entonces estos países se pueden dar, vamos a decir, el lujo de imponer bastante impuestos a los combustibles y pues mantienen vamos a decir, un cierto equilibrio.
tenemos que comentar que el Ministerio de Industria y Comercio MIPYME no ha transferido las alzas en los precios del consumidor desde hace varios meses atrás, amparados en el decreto 625-2011. Recordemos que ese decreto es el que establece dos mecanismos, establece más cosas, pero lo de mayor relevancia es esos dos mecanismos para enfrentar la volatilidad al alza del precio de los combustibles. Uno es generar deudas con los importadores para no transparentar o transmitir totalmente el precio del barril del petróleo a los precios locales. Entonces se generan deudas con los importadores y el mismo decreto también establece el mecanismo de cómo se puede repagar. Y establece otra cosa que es el FECOPECO, que es un fondo que es para hacer frente a las subidas de los combustibles. Nosotros tenemos ya varios meses hablando de la importancia del FECOPECO, el cual nunca se ha puesto en vigencia, pese a que está en el mismo decreto 625-2011. Ahora bien, debemos recordar que el gobierno, a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, ya manifestó que están trabajando, entre otras cosas, en la elaboración de un proyecto igual, de un fondo para enfrentar los precios de los combustibles. Esto, el ministro de Industria y Comercio manifestó que lo podrían estar sometiendo para el Congreso Nacional para el final de año. Es algo bastante esperado. Este fondo nos podría ayudar mucho sin tener que estar generando deuda. La pregunta, ¿de dónde saldría el dinero del fondo? Bueno, eso no se ha explicado porque no se han dado detalles y como ustedes saben, pues la primera forma de que salga es una asignación presupuestaria. Pero volvemos a mencionar o a recomendar que una forma también importante pudiera ser un pequeño margen para el fondo de estabilización del precio de los combustibles en los precios de los combustibles en favor de nosotros mismos. Ojalá que esto pues pueda ser ponderado y en caso de que no lo sea, pues bueno, asimismo que tengamos otras ideas importantes y que puedan dar con esto. Bueno, pues dicho esto, aunque hay bastantes cosas que decir sobre los precios de los combustibles de manera pues internacional, estamos ansiosos de darle paso a Alex Rivadeneira, que es experto en materia de seguridad y en materia igual medioambiental, materia de combustibles en el extranjero, internacionalmente y localmente. Alex es un buen colaborador de nosotros y hoy nos viene a hablar sobre la seguridad en el transporte del gas licuado de petróleo. ¿Por qué esto? Primero porque, como recordarán, cuando hablamos del tema de la seguridad en el gas licuado de petróleo, hablamos de los cilindros, hablamos de las estaciones de gas licuado de petróleo, hablamos de las instalaciones comerciales, de las domésticas, de todo, y no nos dio el tiempo para hablar sobre la seguridad en el transporte de combustible. Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque esto pasa por todos nosotros, está entre todos nosotros, que son las colas, lo que llaman colas en el gas licuado de petróleo, que son los grandes tanqueros. Asimismo son los bobtails, que son los camiones pequeños distribuidores de gas licuado de petróleo, que son los que nos llevan a las residencias, a los comercios y todo. La carga de esto, el trasiego. ¿Qué hay de seguridad en todo esto? El pueblo, es importante que nosotros manejemos qué hay de seguridad en el transporte del gas licuado de petróleo, porque lo tenemos entre nosotros. Nosotros vamos a una estación de gas licuado de petróleo si lo necesitamos y si queremos, pero nosotros convivimos entre el transporte de gas licuado de petróleo, aunque no querramos. Entonces, por eso incluso puede ser hasta más importante poner mucha atención a la seguridad en el transporte. Alex Rivadeneira, adelante. Hola Luis, buenas noches. Primero con todos, la verdad que siempre es un placer poder estar con ustedes y hablar de estos temas que, como siempre digo, a mí me apasionan mucho y sobre todo desde el punto de vista del servicio a la comunidad y poder un poquito transmitir esa experiencia y esos conceptos con todos quienes nos escuchan. Tú ya lo dijiste, en realidad el principal peligro de esto es que el GLP, al igual que los demás combustibles, son sustancias químicas peligrosas.
Y un vehículo que transporta este tipo de unidades, pues tiene que o debe tener algunas consideraciones desde el punto de vista de seguridad para evitar que ocurran accidentes. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos muy brevemente algunas características del GLP o las características principales que un poco hacen que tengamos estas medidas de seguridad que ahora vamos a hablar, pero en términos generales, el producto, el gas licuado de petróleo, acuérdense que en algún programa dijimos que cambia de su estado líquido a su estado de vapor y se expande 260 veces. Es decir, el punto de ebullición tan bajo que tiene el GLP hace que cuando tope la temperatura del ambiente se expanda 260 veces el volumen que tiene en estado líquido. Y luego es un producto inflamable. Entonces, desde mi punto de vista, la unidad de transporte es una mini estación de transferencia de combustibles, pero móvil. A diferencia, como tú decías, de un envasador o de una estación de expendio de GLP, esta unidad de transporte tiene un tanque, un recipiente de almacenamiento y un mini proceso que hace que finalmente pueda transferirse el producto desde el tanque hasta el recipiente o el tanque, el cilindro que tiene el cliente, el tanque del cliente para hablar con propiedad. El principal peligro que tienen estos productos combustibles, de estas sustancias químicas peligrosas, son las fugas de producto, los escapes de GLP. Entonces, mi objetivo principal, el objetivo principal de las comercializadoras, el objetivo principal de las instituciones del Estado tiene que estar orientado a eso, a evitar que ocurran fugas o escapes no controlados de producto. Porque siempre, como cuando yo les digo siempre en alguna charla o en alguna exposición, mientras el GLP, la gasolina, el diésel, el gas natural esté dentro del recipiente que lo contiene y no salga a la atmósfera, no hay ningún inconveniente. El producto está dentro de la protección primaria del producto. La protección primaria es la contención primaria, es el recipiente que contiene el GLP. Mientras ustedes vean una unidad móvil por la vía y que no tiene una pérdida de producto, no hay ningún inconveniente. Entonces, recuerden siempre, usted tiene en su casa un tanque fijo, verifique y evite que tenga pérdidas de producto o fugas de material, fugas de combustible. Ahora, para poder llegar a cumplir este objetivo, lo primero que tenemos que asegurar es el diseño seguro de la unidad de transporte. Y para eso, yo tengo que seguir las buenas prácticas y las recomendaciones que me dan las resoluciones y las normativas. Entonces, para eso, en el diseño seguro de la unidad, yo utilizo normas de OT, normas ASME, utilizo la resolución 328, resolución 329, que me indican la NFPA 58, que me indican las normas de seguridad o las recomendaciones que deben tener en cuanto a estos temas, estas unidades de transporte. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el diseño seguro, el yo contar con una unidad de transporte nueva, en buen estado, no es garantía total. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, al igual que todos los activos industriales, se van deteriorando. Y si yo no tengo un programa de gestión adecuado de estas unidades o de estas instalaciones, puede darse un momento en el cual yo tenga una bicicleta, la mejor bicicleta, pero con las llantas cuadradas. Entonces, aquí es donde radica la importancia de cumplir con el diseño de la unidad de transporte y luego con la gestión de la misma, es decir, brindarle los mantenimientos cada vez que la unidad de transporte necesita. Una vez que se coloquen los dispositivos de seguridad, la válvula de cierre rápido, la válvula de alivio por exceso de presión, que tenga el reloj para poder ver el nivel, el volumen que tiene el tanque, darle
el seguimiento correspondiente a cada una de estas variables, hacer un programa periódico de mantenimiento para que estas unidades de transporte pues se mantengan a lo largo del tiempo de esta manera. Eso Alex, es fundamental. una pregunta. Cuando tú te refieres a unidades de transporte, imagino que hablas de tanqueros, ¿no? Que son los que transportan este tipo de combustibles. ¿Existe una regulación específica en nuestro país respecto de estas unidades? ¿Quién autoriza su tránsito? Si también hay algunas especificaciones para el personal que debe estar a cargo de esta unidad, ya sea para manejar el vehículo como también para gestionar el producto dentro del vehículo. Sería bueno edificar un poquito a la audiencia en ese sentido. Muy buena pregunta, y aquí Luis me puede ayudar un poquito más con el tema legal, pero básicamente en el país existen normativas que fijan los requerimientos para que estas unidades de transporte puedan estar circulando por la ciudad. No es que una persona como tal compra una unidad de transporte y la puede circular, no, necesita hacer un proceso para inscribirla, para registrarla dentro del Ministerio de Industria y Comercio, y aquí están las resoluciones 328, la resolución 329, que están básicamente orientadas a la seguridad en el transporte de combustibles. Ahora, esas digamos que son las normativas en el país, pero si yo quiero entrar un poquito más en detalle en normativas técnicas, ya yo tengo que recurrir a normas internacionales y buenas prácticas como la norma ASME para diseño de tanques, norma NFPA 58 para saber dispositivos de seguridad que necesito, la misma DOT para poder determinar cuáles son los requerimientos como tal en el transporte. Es decir, es un tema muy complejo y que aquí en el país la primera autoridad que regula esto es el Ministerio de Industria y Comercio, y anualmente ellos, me corrige Luis si estoy diciendo algo erróneo, anualmente ellos realizan una inspección para verificar que estas unidades cumplen con estos requisitos descritos en estas resoluciones. Así es, en ese sentido es muy importante comentar. Primero, que nuestra regulación establece cuáles son las categorías de operadores en el transporte. El primero es el distribuidor mayorista, que está regulado, que son estas empresas que pueden retirar el producto de las terminales de importación, cargan y entonces los llevan a los otros centros de distribución o a clientes como grandes, como lo son las estaciones de combustible, por ejemplo, pero son quienes tienen ese permiso para poder cargar, que es bastante técnico y bastante riguroso el poder hacerlo. Asimismo, también está regulado cada unidad de transporte que opera en la República Dominicana debe contener un permiso individualizado, que es una licencia de transporte por unidad móvil. Para poder sacarle esa licencia a cada unidad, hay que cumplir con bastantes requisitos, desde tiempo de antigüedad de la unidad, tiempo de antigüedad del tanquero, las válvulas de seguridad, que es lo más importante, todo eso, el sistema contra incendio, todo está regulado para poder aplicar para una licencia de transporte por unidad móvil. Pero además, asimismo, también la legislación prevé los stickers anualmente, porque hay que estar revisando si las unidades mantienen los requerimientos técnicos y de seguridad para merecer estar transportando año tras año. Y esos son los stickers. Todo esto lo verifica, lo otorga el Ministerio de Industria y Comercio bajo su dirección de combustibles, y todas las unidades tienen que tener todo eso. Por eso, señores, por razones como esta principalmente, es que existe una fuerza represiva, digamos una policía especializada en materia de combustible, que se llama el SECOM, Cuerpo de Control de Combustible, Cuerpo Especializado de Control de Combustibles. ¿Por qué? Porque ver toda esta documentación, verificarla, confrontarla con la unidad,
todo eso, más todos los documentos que se tienen que tener para estar transportando combustibles, tiene que haber una especialización para poder revisarlo y darse cuenta de si estamos hablando de que es un combustible robado, de que si es un combustible alterado, de que si se está transportando sin las medidas de seguridad. Y ahí está esa policía, el SECON, cuando lo vean vestido de negro, que pueden ser de cualquiera de las instituciones del Estado, pues entonces sepamos que es una policía especializada para el control de los combustibles. Tenemos regulaciones en todos esos aspectos. Ahora bien, cuando escuchando a Alex, me recordé de una situación que se dio en tiempos de que estaban los candidatos presidenciales, y fue uno de los candidatos presidenciales estuvo despachando gas licuado de petróleo desde una unidad móvil y lo estaba trasegando directamente a cilindros. Eso fue apoyado extrañamente por el Estado, porque esa práctica no se detuvo ni hubo nada. E incluso recuerdo que el alcalde de Santiago estuvo defendiendo ese tipo de operación, y lo que es no saber, la ignorancia, porque estamos hablando de temas de seguridad, ya esto no es cuestión de candidateo ni de nada, o sea, es una cuestión de seguridad, o sea, esto no es un juego, Ahora, Alex, explícanos a nosotros, ¿qué tan grave es despachar gas licuado de petróleo desde una unidad móvil directamente a un cilindro? Mira, el tema es muy, muy complejo, pero en términos generales, ese caso, digamos, no tuvo mayor consecuencia en cuanto al potencial que pudo haber tenido. Desde los aditamentos son distintos, la metodología son distintos, los accesorios son distintos, pero fíjate que en el año 2019 yo llegué aquí al país por el mes de noviembre, y en el año 2020, hacia febrero del 2020, en Perú hubo la explosión de una unidad de transporte de combustible, y tú puedes decir, oye, pero si tenemos tantas regulaciones en los países, ¿cómo es posible que lleguen a darse este tipo de accidentes? Y precisamente es lo que tú decías, de esas malas prácticas, yo le damos desde el punto de vista de seguridad, esos actos inseguros, que tanto los encargados de las comercializadoras, del personal, no tomamos conciencia de los reales peligros que significa operar una unidad de este tipo y el producto que contienen. Y fíjate que esta unidad en Perú tenía todos los aditamentos de seguridad, estaba circulando por una vía, pero en un momento hubo un desnivel, topó una de las tuberías que estaban en la parte baja del tanque, que transportan desde el tanque hacia la bomba el producto, y se rompió. Para ese caso se colocan unas válvulas internas en el tanque que se activan automáticamente cuando existe un exceso de flujo, o también las puedes activar desde el paro de emergencia. En ese momento debió haberse activado la válvula. Lamentablemente no se activó, se formó la nube de gas y 200 metros de distancia desde donde estaba la unidad de transporte topó una fuente de ignición y causó una explosión no confinada de vapor de gas que generó más de 50 personas afectadas. Entonces, cuando se hizo la investigación, el resultado fue que la válvula estaba amarrada. Y eso es imposible que a estas alturas tengamos unidades de transporte con dispositivos de seguridad amarrados, con dispositivos de seguridad bloqueados o bypaseados, porque le estás quitando la única arma de defensa que tiene el conductor en caso de una fuga o un escape. En el caso de la carga de los cilindros, corrimos con suerte. Bueno, y la unidad debió ser adecuada también, porque no vas a poder descargar directamente. La unidad debió ser preparada para ese fin.
pero puede haber tenido potenciales consecuencias negativas. Esas informaciones son importantes saberlas, Alex, y es bueno todo lo que se ha hablado aquí en materia de seguridad del transporte del GLP. Ya estamos en la parte final, al cierre de nuestro programa. De verdad que agradecemos la participación de Alex, de Miguel, Luis y todo lo que hemos desarrollado en temas de combustibles. Nos quedaron algunos temas que desarrollar. Lo menciono ahora antes de terminar, que fue el tema del lado positivo de la pandemia en el sector eléctrico dominicano, que fue es un documento de la autoría de un reputado profesional, el ingeniero Cristino Sánchez Rivera, pero no tenemos tiempo para desarrollarlo y lo vamos a dejar para el próximo encuentro. Es muy interesante esta publicación, está disponible en las redes sociales del ingeniero Cristino Sánchez y ya lo desarrollaremos en un próximo encuentro. De verdad que muchas gracias nuevamente, Alex, Miguel, gracias, Luis, Ignacio. Ya nuestro desahogo de los martes. Bueno, concluyendo como todos los martes. Muchas gracias a toda la audiencia, a las personas que nos ven diferido. Espero que estén con nosotros ya una próxima semana. Muchas gracias y buenas noches. Consumidores, de actores comerciales, para informarle todo lo que usted no sabe.